Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Nunca tendrías esa conversación delante de mí y ve, ninguna mujer habla así a su marido. No si hay hijos. ¿Eso tu mujer? A lo mejor. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué hago? Provocarme así. Más de 50 cadáveres en 2 contenedores y yo te provoco a ti. No sé, creo que en los últimos 7 días me he dado cuenta de que la UAC nunca va a colaborar con alguien como yo. Acabaré como Jeffrey Epstein en mi celda antes de volver a ver la luz del día. Vaya, así hieres mis sentimientos. Pensando que me importas tanto como para traicionar mi juramento. ¿Y qué haces tú aquí? ¿De todos los agentes que podrían haber enviado? ¿Por qué te mandan a ti a hablar conmigo? La agente que usó a mi familia para manipularme. Buenas noches, queridos. En la sesión de hoy os ofrecemos la charla que mantuvimos con la criminóloga, socióloga y docente Victoria Pascual sobre su libro Familias Asesinas, en el que analiza desde diversas perspectivas algunos de los casos más espeluznantes de clanes que han cruzado el límite, pero cuyos lazos de sangre se mantienen inquebrantables, porque, ya lo sabemos, la familia que mata unida permanece unida. Bienvenidos a la cripta de Proyecto Terror. Parte de este proceso es que los dos reconectéis como hermanos, arreglando lo que está roto y afianzando más vuestra relación. Hemos matado a nuestros padres juntos. Yo diría que estamos muy unidos. ¿Qué tal, Victoria? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Patricia. Estoy encantada de estar contigo y con vuestros oyentes en este programa de Proyecto Terror. Bueno, pues en este libro que hemos terminado hace muy poquito y que a mí en concreto me ha parecido muy, muy interesante, de hecho voy a reconocerte que me he quedado con ganas de más, porque abordas un buen puñado de casos, pero obviamente pues son unos poquitos y luego te preguntaré por qué te has centrado concretamente en estos casos. Pero aquí nos presentas un análisis, aparte de comentarnos los hechos acaecidos, pues nos presentas un análisis desde varias perspectivas, ¿no? Desde lo criminológico, tú eres criminóloga, y también desde lo psicológico, porque nos ofreces una visión un tanto oscura, dicho así suavemente, del hogar, ¿no? Familias que han cruzado el límite, pero cuyos lazos de sangre pues permanecen en muchos casos inquebrantables hasta el extremo. Porque parece ser que aquí sí que es correcta esa expresión de la familia que mata unida permanece unida. Así es. Así es. Bueno, pues he intentado hacer pues ese enfoque, hombre, mi fuente académica o mi desarrollo académico es la criminología y también la sociología, pero qué duda cabe que la psicología tiene mucho que ver, ¿no? Estamos hablando de familias que aprenden y que interiorizan a resolver sus conflictos de una forma extraordinariamente violenta. En el libro incluyo casos no solo de familias o de familiares que asesinan a personas de su misma familia, sino que asesinan a personas de fuera del entorno familiar. Y bueno, la perspectiva, el enfoque tiene que ser multifacético, porque cualquier crimen, no solo los crímenes violentos y los más graves como son pues, las agresiones contra otras personas, pero cualquier delito, incluso un hurto, va a tener como origen y como explicación muchos factores, ¿no? Es el factor psicológico, el individual, el social, el cultural incluso. Y bueno, la idea era un poco pues atender a todos estos factores, facilitar a los lectores y a las lectoras pues todas esas
todos esos pequeños pasos que los criminales dan para terminar delinquiendo, ¿no? Y para que, bueno, pues como si fueran criminólogos o criminólogas por un día, pues irles dando todas esas pistas que llevan al final a entender, que no a justificar, pero sí a entender por qué pasan estas cosas. Aquí en nuestro programa estamos acostumbrados pues a conocer casos de esta índole. Como comentaba, tenemos una sección dedicada a ello, ¿no? Y sí que hemos tratado en numerosas ocasiones pues las parejas, por ejemplo, ¿no? Que cometen crímenes, asesinatos, actos de violencia juntos. Pero hay algo en el tema familiar que yo creo que nos estremece mucho más, y tú al inicio del libro lo remarcas, ¿no? Lo que se supone que tiene que ser un lugar acogedor, de seguridad, donde hay una serie de circunstancias o hay un orden establecido para el bienestar de los componentes de una familia, pues aquí se torna en algo realmente oscuro, como las familias que asesinan, ya no solo entre sus miembros, sino que a gente del exterior. Y yo creo que eso le pone un punto más de desasosiego a estos casos que tú nos explicas, ¿verdad? Cómo se nos rompen ahí los esquemas, pensando eso, familia, seguridad, amor, cobijo, y de repente, ¡pum!, conocemos estos casos que nos dan la vuelta pues a arquetipos que tenemos en nuestra cabeza, a cosas que damos por hechas, ¿no? Y yo creo que eso realmente es un punto de partida que estremece al lector. Sí, a mí de hecho me ha resultado especialmente inquietante escribir este libro. Tengo uno anterior que es el mismo formato y que se llama, bueno, es sobre mujeres asesinas, son solo casos de homicidas mujeres y por supuesto también fue inquietante escribirlo, pero este ha añadido, por lo que dices, un punto de inquietud. Hay varias cosas, yo creo. Una de ellas es que, bueno, podemos... entenderlo vamos a entender siempre porque la explicación va a estar ahí, ¿no? Ese análisis del que hablaba antes, pero quizá nos inquiete menos que una persona tome la decisión de matar a otra, ¿no? O de matar a otras. Pero que ya sea más de una es francamente inquietante, porque yo no me imagino personalmente llegar a hablar con alguien de matar a un tercero. ¿Cómo llega ese momento, ¿no? ¿En qué momento tienes la confianza suficiente? ¿Qué mecanismos psicológicos se dan para que dos personas estén alineadas en ese punto, ¿no? De matar a una tercera o de matar a varias personas. Eso a mí me parece más inquietante todavía que el hecho de que un individuo, una persona sola, pues por los motivos que sea, pues termine asesinando a otra. Pero que además esas personas formen parte de la misma familia, era un tema que a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo indagar sobre qué ocurre dentro de una familia para que esto sea posible, ¿no? Cuáles son pues esos pasitos de los que hablábamos antes que se tienen que dar, cuáles son esos factores que tienen que concurrir para que efectivamente personas que están unidas por lazos de sangre y sobre todo por lo que se supone que es eso, lazos de protección, de afectividad, de crianza, de amparo, se terminen tornando en algo tan, como bien dices, tan oscuro, tan perturbador. Y bueno, pues esa era también un poco la idea, ¿no? Intentar indagar en qué ocurre para que esto finalmente pase. Yo leyendo tu libro, Familias Asesinas, a veces me daba la sensación, según qué casos, de estar ante la historia de una especie de secta, porque claro, en una familia también puede haber mucho hermetismo. Y lo que ocurre en casa se queda en casa. Eso es. y claro, tú lo acabas de comentar. ¿En qué momento hay esa confianza para poner sobre la mesa el matar a una tercera persona? Claro, desde fuera lo vemos como algo, bueno, ¿cómo puede ser eso? Alguien te viene y te dice, oye, te propongo esto. Claro, no es así, obviamente, ¿no? No. y mucho menos en una familia donde las cosas van sucediéndose a lo largo del tiempo. Son los padres a los hijos reciben enseñanzas y dentro de ese aprendizaje pues quizá también está el tema del crimen. Y a mí me daba a veces la sensación de eso, de estar asistiendo a un ritual de
de una secta, por así decirlo. No sé si me entiendes, ¿no? Sí. La complicidad que se puede llegar a tener para no ver más allá de que es un hecho horrible y que hay que hacerlo de manera natural, por así decirlo. Claro, ahí, bueno, mi investigación ha sido pues la amplitud que tiene este libro. Algunos casos más he estado investigando que he dejado fuera. Con esto quiero decir que no es una investigación de 200 familias y que pueda hacer una generalización, pero sí me ha parecido ver que hay como 3 casos o 3 grandes bloques de familias que terminan asesinando o de situaciones que hacen que estas familias asesinen. Por un lado, lo has nombrado ya tú antes, que son las parejas asesinas. Una pareja no deja de ser ya un núcleo familiar. Uh-huh. Por lo tanto, la situación que encontramos con estas familias es la siguiente. Son 2 personas que tienen una unión sentimental y que normalmente asesinan por un motivo fundamental, que es el motivo sádicosexual. Es decir, una de las 2 partes de la pareja, y que también normalmente suele ser el hombre, tiene unas necesidades sádicosexuales que hay que satisfacer y bien por un grado de sumisión por parte de la mujer o bien por una proactividad, como tenemos por ejemplo el caso de la Barbie, de la conocida como la Barbie asesina, Karla Homolka, que tenía una proactividad absoluta dentro de los asesinatos, uh-huh. Pues dependiendo un poco del grado, pero el final es el mismo, es decir, esa necesidad normalmente del hombre que se termina satisfaciendo en pareja. Ese sería uno de los grandes bloques que he podido encontrar dentro de estas familias que terminan asesinando. Por otro lado estaría la que podríamos igualar a una organización criminal, que en ese sentido pues podríamos encontrar, por ejemplo, la mafia que nos llega a través de la tele con El Padrino, ¿no? Esas familias mafiosas, esas familias que consideran como forma de lucro, y ese es normalmente el motivo del asesinato, como forma de lucro el homicidio, ¿no? Y luego un tercer gran bloque, y aquí estaría quizá más de la mano lo que comentas de las sectas, que sería puro aprendizaje, es decir, la naturalización del uso de la violencia para resolver conflictos, y que además normalmente viene provocado por un sentimiento de defensa propia, de necesitar defenderse de un ataque externo, o bien externo a la familia, como puede pasar, por ejemplo, en el caso de las hermanas Papen, que incluyo aquí, un caso de folie à deux, claro, hablamos de un trastorno psicótico compartido, de esa histeria colectiva que hace pensar que nos están atacando desde fuera, o incluso dentro de nuestra propia familia, que hay casos también que incluyo aquí en el libro, de 2 hermanos, por ejemplo, estadounidenses, que terminan matando a todos sus hermanos y prácticamente a todos sus hermanos y a sus padres porque consideran que les están limitando y que les están atacando y que no pueden desarrollarse. Me ha parecido poder englobar casi todos los casos en estos 3 grandes bloques. Uh-huh. Y el de la secta sería ese tercer último, ¿no? Ese aprendizaje tenemos una comunidad muy hermética hacia adentro, con una normalización de la violencia y que además necesita defenderse del exterior. Creí que deshacernos de ellos me haría sentir mejor. No lo estás entendiendo, no lo entiendes, Eric. Lo hicimos, lo conseguimos. Nuestra vida era una mierda. Y decidimos que no íbamos a soportarlo. Desde este momento vamos a exigir más de la vida y no volveremos a hablar de lo que pasó. Has escogido 20 casos, de aquí y de allá. ¿Por qué estos 20 casos en concreto? ¿Eran los que, digamos, de alguna manera podían representar precisamente estos 3 bloques que nos has comentado? Pues, a ver, los criterios de selección que realizo son varios. Tengo varios intereses. El principal es que los casos me den la oportunidad de explicar áreas distintas de la criminología. Creo que vivimos, y sobre todo en las 2 últimas décadas, vivimos en un mundo inmersos en la mediatización del crimen, pero ya no solo por el boom del true crime o de los casos reales o
o de determinados programas totalmente lícitos, sino porque también vivimos en una sociedad en la que se nos exige que tomemos decisiones sobre temas criminales, como por ejemplo votar a un partido u otro, dependiendo de si va a poner la prisión permanente revisable o no, por poner un ejemplo, o nos vemos inmersos en noticias de corrupción, o nos vemos inmersos en noticias de delincuencia o ligada a la inmigración. Sin embargo, no tenemos preparación para poder después tomar esas decisiones, formar una opinión crítica. Entonces, para mí era importante que los casos me permitieran realizar explicaciones que ayuden al lector o a la lectora a comprender mejor el caso y a tener también de la mano determinados tecnicismos a los que estamos constantemente expuestos, pero que no terminan de explicarnos. Eso para mí era un punto fundamental. Otro punto fundamental es que haya diversidad y sobre todo en casos respecto de distintas sociedades, porque varían mucho dependiendo de las culturas, la forma y las motivaciones para asesinar, y también en el tiempo, que hubiera también diversidad, que no fueran todos actuales o que no fueran todos de hace 200 años, sino que hubiera un poco de abanico. Y bueno, pues por último también que tuviera una buena base en documentación. He tenido que dejar fuera casos muy interesantes que no podía fiarme de la documentación, no era capaz, por lo menos yo, de discernir lo verdadero de la desinformación. Y bueno, pues tenían que ser casos que pudiera documentar de forma muy rigurosa. Pues hacemos una especie de viaje en el tiempo y en el modus operandi de estas familias que asesinan unidas en este libro de Victoria Pascual. Hay diversos puntos muy interesantes, pero, queridos, si queréis conocerlos todos, pues tenéis que leer el libro. Aquí vamos a destripar solo algunas claves, las suficientes para poneros los colmillos largos y que queráis leer este libro editado por Pinolia. Perfilación criminal, por supuesto. Tú lo has comentado antes, está muy de moda el true crime, las series. Yo ya te dije off the record que sí, que también veo Mentes Criminales y todo nos parece como muy pim pam pum, ¿no? Sí. En la ficción, pues normalmente todos están muy seguros, los investigadores van a cañón, a veces te sorprenden pues los personajes haciendo un perfil criminal. Y dices tú, ¿y de dónde se han sacado todo esto así? Pim, pam, pum, porque sí, porque tal, y comete esto porque le pasó en su niñez no sé qué. A ver, entiendo que es una ficción, hay que resumir, hay que darle también ritmo a la dramatización, claro, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tomarlo todo al pie de la letra y mucho menos eso, series de ficción, ¿no? Pero no cabe duda que son conceptos, expresiones que al público en general se nos han ido quedando. Y a veces nos hemos quedado solamente con esas expresiones, nos hemos quedado con lo más superficial y nos falta parte de la información, y es a lo que tú aludías antes, ¿no? A veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y no tenemos todo lo que necesitamos saber para poder decidir sobre temáticas que en nuestra vida real, no en las series, son realmente importantes y vitales, ¿no? En este caso, hablando de perfiles criminales, una expresión, repito, que hemos oído muchas veces en muchas series, pero ¿qué es un perfil criminal, Victoria? Pues es una técnica real, es una técnica que existe y que tiene origen en Estados Unidos, allá por los años 80 más o menos, y bueno, pues se utiliza para intentar, sobre todo, minimizar la lista de sospechosos. En realidad, un perfil criminal, que es esta técnica que lo que hace es pues analizar distintas partes o distintas características, mejor dicho, de un suceso criminal, pues va a intentar pues arrojar luz sobre cómo es la persona o las personas que han cometido un crimen concreto. Se va a analizar la escena del crimen, se va a analizar también a las víctimas, se va a analizar no solo lo que les ha ocurrido a las víctimas, sino incluso su pasado, para poder también comprender por qué ha elegido esa víctima, cómo ha llegado a victimizarse, y bueno, pues otros comportamientos que están relacionados otros elementos, que están relacionados con ese comportamiento delictivo y que, como digo, sirven para acercarse al sospechoso.
no conozco ningún caso en el que una perfilación criminal haya apuntado a una única persona, sino que en muchas situaciones nos encontramos con que hay a lo mejor miles de sospechosos y una buena perfilación criminal te puede a lo mejor acotar a 80, 90 sospechosos, lo cual ya es muchísimo camino recorrido para las fuerzas del orden. Una de las cosas que no se suele decir y que suele fallar en esos programas es que se utiliza para delincuentes seriales. Es decir, una perfilación criminal no se suele hacer con un único caso. Es decir, tenemos un único suceso criminal, no lo relacionamos con ningún otro, no vamos a hacer una perfilación criminal. Necesitamos por lo menos, de hecho hay autores que indican que como mínimo hacen falta 5 casos relacionados o que se consideren relacionados para poder empezar a hacer una buena perfilación criminal. Entonces, bueno, pues es ese conjunto de técnicas de análisis que se van a utilizar para intentar minimizar ese número de sospechosos y poner en distintas horquillas al posible perpetrador, pues de 35 a 45 años, de una raza concreta, de una clase social concreta, con quizá algún tipo de trastorno psicopatológico, etcétera. ¿Es la segunda vez? Aún no sé, es una corazonada, pero no parece un hecho aislado. Hay muchísima ira. Está desatado. Es impulsivo, pero controlado. No ha sido un allanamiento, ha querido destruir una familia, una comunidad, su seguridad. Es alguien lleno de brutalidad y paciencia, a partes iguales, y no tiene intención de detenerse. Entiendo que es una de las herramientas desde su aparición que más ha ayudado en las investigaciones, porque lo de acotar sospechosos, acotar individuos a X perfil, claro, lógicamente ayuda enormemente en la investigación. Además, tú nos hablas de la perfilación criminal a grandes rasgos en uno de los capítulos, me parece que es el que está relacionado con el logro de las Ardenas, y que existen varios modelos. Sí, además es que tiene también mucho que ver, por ejemplo, con la movilidad geográfica. Ya no es solo una técnica que se basa en lo psicológico, sino que podemos encontrar también pues ese perfil geográfico del delito en el que podemos situar más o menos la zona en la que vive, por qué opera, dónde opera, que es también lo que se hace en el caso de las Ardenas. Podríamos encontrar varios modelos. Me gustaría también decir que la perfilación criminal es una especialización, es decir, no todos los miembros de las fuerzas del orden saben hacer una perfilación, no todos los psicólogos psicólogos forenses saben hacer una perfilación y, por supuesto, no todos los criminólogos sabemos. Yo personalmente no sé hacer perfilación criminal, con lo cual pues eso también va dando pistas de que es algo muy técnico y que se maneja por pocas personas. Podemos encontrar, por ejemplo, pues esos modelos que tienen más que ver con la clínica, es decir, con la psicología, con la psique y los patrones de comportamiento que se pueden ir observando en los distintos criminales para poder pues ir haciendo esas generalizaciones también. Luego tendríamos los estadísticos, que ahí es donde vamos metiendo todos esos datos de todas las causas criminales y podemos ir pues sacando una posibilidad de predicción, ese Minority Report, pero llevado por supuesto en la película a extremos inimaginables, para poder pues categorizar a esas personas según lo que han hecho otras y poder predecir pues un comportamiento. Y luego tendríamos el modelo, yo creo que es el más conocido, que es el análisis del comportamiento, que son los que vienen del FBI y que sobre todo se centran en el estudio de la escena del crimen, que el modus operandi que firma ha dejado, si es que ha dejado firma, etcétera. Y también, bueno, pues ahí se estudiaría la victimología, la mecánica del crimen y también esa interacción del criminal y de la víctima. Pues ya para ir terminando, Victoria, y lo que comentaba yo antes de ir abriendo boca, poner los dientes largos, ¿qué te parece si nos das unas breves pinceladas de alguno de los casos que aparecen en tu libro Familias Asesinas?
Si quieres, yo te pregunto por algún caso y tú me dices. Claro, venga, me parece bien. Precisamente lo hemos nombrado antes, el logro de las Ardenas, que yo creo que son de esos casos que a los que estamos interesados en estas temáticas puede que sea uno de los que más nos suenen. Yo creo que de hecho aquí hace algunos años comentamos este caso, pero vamos a refrescar un poco la memoria a nuestros oyentes. El logro de las Ardenas, además es que con ese nombre, pues cómo no va a llamar la atención. Claro, a mí me parece, yo creo que uno de los casos más completos, de los que mayores análisis se puede hacer de todos los que he incluido. Estamos ante un caso de ese primer bloque que hablábamos, de pareja que asesina junta por las necesidades sádicosexuales del hombre, en este caso el perpetrador principal, que no el único. Es un caso muy interesante por varios motivos. El primero, bueno, él ya era un delincuente sexual antes de conocer a su pareja. De hecho, se conocen estando él en la cárcel. Esto ya va incluyendo un montón de cosas que se pueden analizar, como por ejemplo caso de ibristofilia, ¿no? Estamos hablando de ese trastorno que pueden tener algunas personas, sobre todo mujeres, en un altísimo porcentaje mujeres, que se enamoran de personas delincuentes, que han delinquido y que en muchos casos están pasando ya por su proceso de rehabilitación, castigo, con penas de cárcel. Se conocen en esta situación, él en ese sentido pues es todo lo transparente que tiene que ser, porque estamos hablando de alguien que estaba ya en la cárcel y bueno, pues se conocen así, finalmente se convierten en pareja y cuando sale de la cárcel pues sigue delinquiendo y ella se suma a esta actividad delictiva. En este caso hay muchos análisis distintos sobre ella, porque no siempre es fácil determinar si ella está colaborando por miedo, por sumisión, por estar al lado de una persona que ha ido mermando su autoestima, si no es que la tuviera ya baja anteriormente, que imponga su criterio de forma violenta. O si efectivamente pues quiere satisfacer a su pareja y entonces pues proactivamente colabora. El caso es que era ella la que elegía en muchos de los casos a las víctimas, y estamos hablando de víctimas en muchos casos también menores o muy muy jóvenes. Es un caso también interesante por el tema de la perfilación criminal, porque en realidad su perfilación era de libro, porque geográficamente no solo con el comportamiento que tenía, sino que geográficamente tenía pues un comportamiento también, valga la redundancia, muy fácil de perfilar, entre comillas, por dónde escondía a sus víctimas, y por otro lado también muy interesante el análisis psicológico, porque estamos hablando de grandes torturadores, no solo físicos sino también psicológicos. Entonces, bueno, pues es un caso que es interesante en muchos sentidos. Un caso que, como tantos otros, pone los pelos de punta. Pues sí. Pasamos de una pareja a ya una familia entera, como es la banda de las Amazonas, donde aquí sí que, vamos, eso, el dicho de la familia que mata unida permanece unida, sí. Pues lo corrobora, ¿no? Porque también este es otro caso estremecedor. Pues sí, encontramos también lo que hablábamos antes, ¿no? Esa curiosidad de dos personas que se juntan, que son la pareja que forma la familia, el padre y la madre, vienen ambos de formar o de haber finalizado familias anteriores y se juntan y bueno, pues esto es un poco híbrido, pues híbrido no, para mí son una familia, son una organización criminal. Sí. Sí, porque bueno, tienen ese ánimo de lucro en todos sus asesinatos. Estamos hablando de una familia con varias hijas que también colaboran y aquí con total aprendizaje de la violencia, porque hablamos de muchos años de delincuencia, es decir, tardan en pillarles y estamos hablando además de una familia que comete crímenes de una forma muy violenta. Hablamos de armas de gran calibre, automáticas, robos, también
tortura antes de los asesinatos y de la colaboración y de la connivencia de varios miembros de la familia, no solo de la familia nuclear, esos padres y esas hijas, sino también de hermanos y hermanas de los padres. Entonces, con una gran movilidad geográfica también y como con ganas de hacer daño, o sea, con lo que en legislación se llama dolo, con intención de dañar. Y esto a mí me llama mucho la atención porque va más allá del mero lucro. Es como a mí me transmite muy poco respeto por la vida humana e incluso cierta satisfacción en los actos criminales que cometen. O sea que podemos decir que hay psicopatía en esa familia. No sabría decirte porque no tengo, mucho acceso a sus, si ha habido en este caso esos análisis, ¿no? Uh-huh. Pero sí podría haber, como mínimo, sí, yo creo que podemos identificar algunas características, ¿no? de como mínimo de trastorno psicopático de la personalidad. Uh-huh. Y sobre todo en la madre. En la madre de esta familia, que fue además la que era la líder de todos estos actos criminales, fue la mayormente condenada y sobre todo en ella yo creo que Inesa, perdonadme que mi ruso no es el mejor de todos. Bueno, pues imagínate el nuestro. Pues Inesa Tarberdiyeva, que así se llama esta mujer, creo que sí podemos encontrar en ella esos rasgos psicopáticos, pero luego en las hijas ya ahí nos tenemos que meter en la educación, uh-huh. Nos tenemos que meter en ese aprendizaje por socialización. Así que también muy interesante. Tremendo. Como quizá esa madre ha ido moldeando, ¿no? la mente de esas hijas. Bueno, pasamos a otro caso que es uno de los más mediáticos, no solo en la década de los 80, sino también actualmente pues se ha hecho una serie. A mí personalmente me ha gustado. Estamos hablando de los hermanos Menéndez, que asesinaron a sus padres, chicos ricos, tenían una vida fácil, rodeados de dinero, lujo, Hollywood, la industria de la música, la industria del cine, parecían tenerlo todo y bueno, pues una noche cogieron las escopetas y asesinaron a sus padres. Es un caso muy conocido, repito, y aquí tenemos una situación de, pues no sé, como que parece, al menos yo por lo que he visto, he podido leer, parecía como que un hermano arrastraba al otro, puede ser como uno más, ¿cómo decirlo? El que tenía las ideas, el que mostraba la acción y el otro hermano quizá era más manipulable. ¿Tú cómo ves este caso, Victoria? Pues mira, este caso para mí ha sido muy especial, este y otros dos, porque este caso lo elegí antes de que Netflix sacara el documental. Sí. Ya estaba escrito el capítulo, yo no me documenté a raíz de ese documental. Y de hecho lo que yo cuento difiere en algunas cosas de lo que cuenta el documental, que ya vi una vez publicado el libro. No quise modificar el capítulo a raíz de esta nueva documentación porque consideraba que mis fuentes eran lo suficientemente fidedignas. Es posible que hubiera un hermano que en este caso imagino que consideras que es el hermano mayor, que tiene mayor preeminencia en estas acciones. Por lo que yo pude ver, porque tiene una cosa súper especial, tiene este caso, y es que fue uno de los primeros casos, si no el primero, en ser retransmitido el juicio en Estados Unidos de forma prácticamente íntegra. Y esto condicionó mucho el juicio, la opinión pública y el devenir del caso completo. Entonces, por lo que he podido ir viendo, no solo lo que se presentó en ese juicio, sino en el juicio posterior, personalmente pienso que nos encontramos ante un caso de víctima que se convierte en verdugo. Hay víctimas que se convierten en verdugos por diversos motivos. Uno es para evitar esa victimización de forma radical, como
considero, y muy personalmente, que es este caso. Hablamos de un padre extraordinariamente controlador, maltratador psicológico, con una educación no solo estricta, que por supuesto no hay que matar a nadie por ser estricto en la educación, ni mucho menos, pero que se adentraba en esas líneas de maltrato y pues parece ser que también un agresor sexual de sus dos Eso hijos. decían, sí, vamos, yo también no solamente en el docudrama de Netflix, sino también en otros sitios he leído eso, que el padre supuestamente abusaba sexualmente, ¿no? de los hijos. Y eso, claro, de ser verdad, pues marca muchísimo, claro, la vida de unos jóvenes. Claro, esa es la cuestión. Yo personalmente, pues el camino que he elegido profesional y académico es la victimización de menores y de mujeres. Y bueno, pues en criminología estudiamos una cosa muy bonita que se llama psicología del testimonio, en la que estudiamos cómo ser capaces de aseverar, de confirmar que lo que nos están diciendo testigos, agresores, víctimas, es cierto. Lo que cuentan estos dos hermanos sobre las agresiones sexuales tiene mucho que ver, tiene una base muy sólida de veracidad. Insisto, más allá de que no tengo toda la documentación del caso, pero a la que he podido acceder, pues tiene mucha pinta de ser verdad. Entonces, para mí es un caso muy claro de víctima, a la desesperada, en un momento que nosotros, bueno, pues un momento que nosotros llamamos trigger, que es como es un clímax, ¿no? Que se ve sin ninguna salida, que es en el momento en el que al hermano menor se le prohíbe salir a estudiar fuera, que era como el momento que él había visto para dejar de ser abusado sexualmente por su padre, porque se podía ir a estudiar a otro estado. El padre le prohíbe irse a estudiar fuera a la universidad, con lo cual tiene que mantenerse en casa viviendo, y ahí es donde todo se precipita, ¿no? Y bueno, efectivamente lo tenían todo, pero es también un ejemplo de que, primero, que el dinero no da, no digo la felicidad, sino que ni siquiera da la estabilidad, y que bueno, que aquí tenemos muchos factores. Luego, otra cosa que me ha ayudado mucho este caso y que por eso lo elegí es para también trasladar que tenemos una idea muy errónea de lo que es una familia desestructurada. Y es que cuando pensamos en familias desestructuradas siempre pensamos en gente que tiene problemas con las drogas, o que tiene una gran carencia de recursos económicos, o que son maltratadores, y para nada. Una familia desestructurada es simplemente aquella que no es capaz de educar y de dar el afecto correcto a sus hijos, de no darles lo básico, tanto en lo afectivo, en lo psicológico, en lo educativo y por supuesto en lo fundamental, que es la comida, la ropa y bueno, pues es que familias así hay millones. Claro. Cada familia es un mundo, ¿verdad? Como suele decirse. Eso es. Lo que pasa de puertas para adentro a veces difiere muchísimo de cómo luego nos mostramos en la calle, en nuestros trabajos, etcétera. Sí. Y es muy interesante eso, un padre machista, maltratador, una madre sumisa que conoce por diversas fuentes el maltrato que se está dando, pero lo tapa. En fin, es un caso muy interesante. Y uno último rapidito, que además los aficionados al cine, sobre todo el de Peter Jackson, pues nos puede sonar más, porque es el caso Parker Ulme. Y nombro a Peter Jackson porque creo que fue a primeros del 2000, finales del 90, él realizó una película titulada Criaturas Celestiales, en donde hablaba de este caso, el de dos muchachas que aquí, digamos, pueden ser esa familia, ¿no? Por ese acercamiento, pero al mismo tiempo la víctima pertenece a la familia de una de ellas, ¿no? Aquí se dan pues las dos circunstancias, una pareja asesina dentro de la familia de una de ellas. El caso Parker Ulme. Así es, el caso Parker Ulme, que también me daba la oportunidad de explicar muchas cosas, porque como bien dices, son dos amigas, no son familia, pero bueno, he querido igualar un poco esa relación, sobre todo en este caso, en el que parece ser que había además entre ellas, son dos amigas jóvenes de edad escolar, prácticamente
adolescentes o preadolescentes que son amigas y que además parece ser que terminan teniendo una relación sentimental, ¿no? Por eso las incluí. Bueno, por eso y por más cosas. Por ejemplo, estamos hablando de una etapa, la etapa juvenil, en la que la delincuencia es normal. Es una etapa en la que sabemos que la mayoría de las personas van o vamos a delinquir y que responde a unas características neurológicas que ocurren durante la adolescencia y que necesitan, pues, transgredir, separarse de lo aprendido, separarse de los lazos familiares, etcétera. Pero claro, no es lo mismo robar un pintalabios o hurtar un pintalabios en una tienda que lo que hicieron ellas, que fue asesinar a la madre de una de ellas. Hablábamos antes de ese folie à deux, de esa especie de histeria colectiva que puede hacer que las personas piensen que están constreñidas o que están atacadas por un ente externo. Pues este es un poco ese caso, ¿no? Son dos mujeres extraordinariamente creativas. De hecho, una de ellas cambió luego el nombre y se convirtió en una de las escritoras de novela negra más famosas del mundo, y en un caso de fantástica rehabilitación, por cierto, y dos mujeres muy creativas, muy fantasiosas, que estaban además aisladas. Eso también es muy importante en los casos de histeria colectiva. Estaban aisladas del mundo exterior, creando sus propias necesidades, sus propias limitaciones, su propio mundo, y la madre de una de ellas pues era ese agente limitador, controlador, que les impedía volar y seguir juntas más allá de lo que estaban haciendo ya, porque Anne Perry, que es la escritora, se iba a mudar, ¿no? Y la otra quería mudarse con ella y la madre lógicamente no le dejaba porque se iba a Sudáfrica, o sea, se iban a separar miles de kilómetros. Entonces es también un caso muy interesante por eso, ¿no? Vemos como unas mentes adolescentes pueden tener una concepción muy distinta del mundo, como ese aislamiento, ese lazo sentimental, etcétera, pues va haciendo que se vaya fraguando en sus mentes la idea de seguir adelante a cualquier precio, y a cualquier precio fue pues matar a la madre de una de ellas. Familias asesinas, los casos más oscuros cometidos por clanes homicidas a la luz de la criminología. Su autora es Victoria Pascual y la hemos tenido aquí en la cripta de Proyecto Terror, pues dándonos unas pinceladas, unos breves apuntes de lo que vais a encontrar en su libro, realmente interesante y que os recomendamos desde aquí. Victoria, pues enhorabuena por esta criatura. Muchas gracias. Y ha sido un placer escucharte y seguiremos, pues... seguiremos tu senda con las próximas publicaciones que vayas haciendo y nada, encantados de que hayas pasado estos minutos aquí con nosotros. Pues muchas gracias, he estado muy cómoda y gracias a los oyentes y al programa por interesaros por mi trabajo. Un abrazo. Otro. Y a todos vosotros, queridos, también muchas gracias por acompañarnos. Ya sabéis que tenéis la cita muy pronto, aquí de nuevo, en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. No asesinas a tus padres de esa forma, dejándolos desfigurados. No fue por dinero, es algo mucho más profundo. Listen to them, children of the night. What music they make.